bien. Buenas noches. Vamos a comenzar página 6, el subtítulo de donde dice números, lectura bíblica para el siguiente texto. Vamos a sustituir lo que dice el material aquí por las lecturas del grupo de WhatsApp. Ahorita voy a hablar del grupo de WhatsApp, cómo funciona para que no haya dudas. Dice, este estudio está pensado como un paso previo al estudio de los demás libros de la Biblia. Cualquier libro. Todo el material que vamos a ver en este estudio de Abriendo el Libro de Dios es un paso previo para estudiar cualquier libro de la Biblia o los demás libros de la Biblia. Específicamente en este contexto que dice aquí, va a anteceder al estudio de los números de Dios, un material que no está todavía publicado y que pronto va a estar, que merece un estudio mucho más prolongado y serio porque se cree erróneamente que es aburrido, difícil o cansado para leer y peor para estudiar. Un mito que vamos a tratar justo más adelante. En este sentido, vamos a aprovechar el tiempo presente del estudio para hacer la lectura bíblica de un capítulo diario de Números y su posterior análisis. Bueno, no vamos a leer Números, pero vamos a estar leyendo, en el grupo de WhatsApp mando una sugerencia. Déjenme mostrarles algunas cosas que estoy mandando en aquel grupo para que tengamos contexto. La lectura que proponemos, ahorita se las voy a explicar, déjenme nada más abrir la... Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver y les voy a ir explicando poco a poco. Miren. La lectura propuesta de la Biblia en este grupo de WhatsApp de las lecturas Dios me habla es un progreso de peregrinos, así se llama este programa de lecturas, un progreso de peregrinos en el que vamos avanzando poco a poco. Y voy a avanzar a explicarles mejor algo acá. Aquí está. Es una dieta espiritual, así como tenemos una dieta para alimentar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra alma. Les mandé algunas explicaciones de forma privada, personal, a algunas personas, no me acuerdo si a todos, pero la idea es una dieta espiritual con la Biblia. Y en primer lugar, hay un ritmo uno de lecturas, el contacto diario con la palabra de Dios. Este contacto diario es solamente el agua de vida mínima para sobrevivir, pero no para crecer. Voy a mostrarles, para no darle girando aquí, déjenme ver si puedo poner otra pantalla. ¿Pueden ver esta pantalla? A ver si, aquí estamos viendo lo de dieta espiritual, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Sí, Ok, perfecto. Voy a poner otra pantalla que es lo de el cuadro que estoy mandando en el grupo. Este progreso de peregrinos, esto que está en azulito claro, la primera línea que es Pedro, primera de Pedro, y cada día vamos leyendo, les voy a ir explicando. Este es el día, hoy es lunes 22, ¿no? Hoy es lunes 22 de julio y estamos en la semana 30 del año, lunes 22. Para hoy leemos como ritmo uno, el que les decía que es el agua para sobrevivir, Primera de Pedro 1 del 13 al 25. Son solamente 13 versículos que llevan 35 segundos de lectura y es un contacto diario. Lo primero que leemos en el día es Primera de Pedro 1, 13 al 25 y se manda en la mañana. El primer mensaje que llega en el grupo de WhatsApp es esta línea azul claro, que es el ritmo cero. Voy a cambiar de página, permítanme. Entonces, este primer ritmo es el ritmo cero, el ritmo uno, y solamente es un contacto diario. Y tenemos que esforzarnos en cubrir por ahora el ritmo uno. Si no tenemos algo diario de la Biblia, si no hemos estado leyendo la Biblia de forma más constante, disciplinada y ordenada, la sugerencia es empezar con el ritmo número uno, el agüita para mantenerte hidratado. No vas a crecer, no vas a desarrollarte espiritualmente, pero vas a sobrevivir. Vas a mantenerte si la agenda anda agitada, si el tiempo es corto, si hay alguna crisis personal o algo que estés viviendo. Nuestra primera recomendación es que leas solamente el ritmo número uno, el contacto diario, el agua de vida mínima para sobrevivir, pero no para crecer. ¿Ok? Yo les recomiendo solo leer esto, lo de Primera de Pedro, para que vayamos agarrando ritmo. Esta semana solo comprometámonos a leer Primera de Pedro. Solo vamos a leer Primera de Pedro. Esta de Primera de Pedro vamos a leerla toda la semana. Hoy lunes 22 leemos esto, mañana lean el 23, mañana lean lo del 24 y así hasta el sábado. Concentrémonos como grupo a comprometernos a leer solamente Primera de Pedro. Estamos justo en Salmos. Salmos está también ahí como ritmo número 2. Déjenme hablarles del ritmo 2. Hoy vamos a hablar acerca del ritmo 2. El ritmo 2 es vitaminarte.
Muchos de los cristianos hoy estamos en una anemia espiritual, en una deshidratación profundamente espiritual. Entonces, la poesía 2, que son frutas y verduras, en la dieta espiritual, tomas el agua, luego tomas la fruta, la verdura, que sigue siendo la forma de mantenerse hidratado, pero sin la nutrición necesaria. Esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Ahorita con que nos concentremos y leamos solamente Primera de Pedro cada día, nos va a ser muy útil para comenzar a entender. Y en la semana, con gusto, pregúntenme lo que quieran. Hoy leímos el 22 de julio, Primera de Pedro 3 al 25. Mañana martes vamos a leer esta parte, el 2, y así cada día vamos leyendo un poquito de la Biblia, 2 minutos de lectura diario, 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 ¿ok? La próxima semana comenzaremos con Salmos, ¿vale? Muy bien, le dejo de compartir. Entonces, el objetivo, le dice ahí mismo la página 6 que pueden ver en su material. El objetivo último no es etiquetar, no es aprobar y reaprobar. Es que cada quien agarre su ritmo personal con Dios y con la Biblia. Que cada quien vaya poco a poco avanzando. Vean el último párrafo de la página 6. Esto es personal y voluntario. No es a fuerza, no vamos a sacar un certificado, no tiene validez ante la SEP, no voy a dejarles de hablar y decirles, no, tú no eres de los del grupo ni de la élite. No, esto es personal y voluntario. Cualquier duda, queja, sugerencia o felicitación, acércate, pregunta. Y queremos esto. Vean el versículo de Hebreos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es para ti personal, algo que tú puedes hacer con Dios e ir avanzando poco a poquito. Vamos a pasar la página y quiero que vayamos a la página 7, a la página 7. ¿Qué es la Biblia? Vamos a comenzar aquí. ¿Qué es la Biblia? Esto es muy importante, podría parecer algo obvio o algo que debemos de saber, pero es bueno hacernos esa pregunta. ¿Qué es la Biblia? La Biblia procede de una palabra griega que es biblión, biblos. Es una forma de biblión que significa cualquier clase de documento escrito. En la primera lección hace 2 semanas vimos un montón de libros, pero la Biblia es un libro, algo escrito, y es simplemente eso significa el libro, una biblioteca, una colección de 66 libros. Ahora bien, cuando la Biblia se refiere a ella misma, las palabras que usa son estas: escritura, escrituras, sagradas escrituras, y son términos que los escritores utilizaban en el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo, para referirse a cualquier parte de la escritura. Entonces, cuando los autores bíblicos dicen escrituras, están refiriéndose a la escritura divina, al mensaje de Dios a la humanidad. Bien, vamos a buscar estas citas. Le voy a pedir a Pepe, por favor, si buscas Mateo 21:42, a Héctor, le voy a pedir que busques Lucas 4:21, Marlene, Juan 5:39, Giovanni, segunda de Pedro 3:16, Leti, Marcos 12:10, Leo, Lucas 24:32. Hermano Pepe, dígame. Ya, no, Ya, ya. dame un segundo. Poncho, Santiago 2:8 y Paulina, Hechos 18:24. ¿Ok? Entonces, muy bien, vamos ahí a comenzar con Mateo 21:42, hermano Pepe, por favor. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desechaban los edificadores? Ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bien, hermano Pepe, ¿qué te parece? Jesús diciéndoles, ¿qué no leen las escrituras? ¿Qué no leen su Biblia? Entonces, la palabra ahí que pones en el cuadrito es escrituras. Sí, Y Jesús les está haciendo un reproche. Si hubieran leído, no se les haría extraño ni sorpresivo lo que les estoy contando. Yo no les sería de claro. tropiezo, les sería de liberación, pero les falta esa lectura, así que bien, bien. ¿Algún otro comentario, hermano Pepe, que quieras hacer de ese versículo? No, 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 hermoso. Y voy a hacer otra vez el énfasis de Jesús como la piedra del ángulo, ¿no? Exacto, exacto, Entonces, muy hermoso. exactamente. Exactamente, muy bien. Héctor, adelante si gustas leer Lucas 4:21. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de una cama? ¿No es, por lo contrario, para ponerla en una repisa? Es Lucas.
Lucas 4:21. Ay, Estás perdóname. en Marcos. Sí, No es te cierto. preocupes, no te preocupes. Eso está bien. Yo también estoy revisando el material si es bueno. Dije, no, ya me equivoqué en el material. No, no, es Marcos, vamos por Lucas. No te preocupes. Ajá. Lucas 4:21. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Bien. Jesús está frente a su sinagoga, la de su propia Galilea, en Nazaret de Galilea, y dice, les abre el rollo, pasa al frente en su congregación, le dan el rollo y le dan Isaías, y cuando lo lee les dice, hoy se cumple esta escritura delante de sus ojos, que vino a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, y ahí vemos a Jesús con un conocimiento del arameo. Cuando le dan el rollo viene escrito en hebreo antiguo, él sabía arameo, él sabía hebreo y sabía griego, tiene 3 idiomas Jesús, y lee. No era común que la gente común y corriente del vulgo o del pueblo, Jesús no era noble ni de la realeza, era un hombre común y corriente, pero él estaba educado. Él abre el rollo y lee en el rollo y es algo bonito que vemos a Jesús leyendo. Jesús nunca tuvo una Biblia personal, no era rico como para tener un documento así, pero iba todos los sábados a la sinagoga a leer la escritura. Excelente, Marlene, ¿puedes leer Juan 5:39? Sí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Wow. Marlene, comenta lo que tú acabas de leer. ¿Qué te parece este versículo? Haz tu comentario al respecto. Pues aquí Jesús nos invita a escudriñar, que es como a indagar, a profundizar en las escrituras. Dice, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Y es que la vida eterna era el mismo, porque la misma escritura habla de él. Exacto, da el testimonio. Entonces, nosotros creyentes que estamos aquí viniendo a dar un tiempo especial de nuestra vida en esto, creemos que la Biblia es vida eterna, porque la vida eterna es Jesucristo y la Biblia habla de principio a fin, como vimos el video pasado. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. De la primera página a la última habla de Jesús, que es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces, que la recomendación es escudriñenla, medítenla, profundicen. Excelente, muchas gracias, Marlene. Giovanni, ¿puedes leer segunda de Pedro 3:16? ¿Tu audio? Voy. Adelante. Dice, asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto, en los cuales hay algunas cosas difíciles. Perdón, ¿era segunda de Pedro qué? Perdón. 3:16. 3 dice, sí. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Tuercen el resto de las escrituras. Aquí está Pedro, el discípulo de Jesús más sobresaliente, el cabeza, el que era el líder de los discípulos, hablando de los escritos de Pablo. Y a Pablo que escribe en el Nuevo Testamento que dice, son cosas difíciles de entender, pero las levanta al nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. Y esta es una evidencia interna de la Biblia diciendo, lo que escribió Pablo, lo que escribimos después de Jesús, es tan divino, tan inspirado y tan de la escritura como el Antiguo Testamento. ¿Ok? Perfecto. Te cambié la cita, Giovanni. ¿Te había dado otra? Perdón, es que como Poncho se me movió acá abajo, creo que a Poncho le había dado esa, ¿verdad? Sí, no pasa nada. Bueno, ok, a ver, entonces voy a decirles el micrófono, ya te di, Poncho, ¿cuál te di a ti? Te había dado esa, ¿verdad? Segunda de Pedro. No, que yo tengo Santiago 2:8. Santiago, entonces, Leti, ¿tú tienes Marcos? Bueno, vamos con Marcos, Leti, por favor, así seguimos, yo te encuentro quién tiene más. Marcos 12:10. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es la semejanza de lo que leímos con el hermano Pepe en Mateo. La Ajá, misma exacto. referencia, Ujú. y la habla de la escritura. Mientras en la cita del hermano Pepe dice escrituras, aquí Marcos dice escritura y vemos un sinónimo. Leo adelante, aprovechando el micrófono, Lucas 24:32. Dice, y decían el uno al otro,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Nos abría las escrituras. Camino a Emaús. Jesús está hablando con dos de los discípulos y el corazón arde con las escrituras. Adelante. Ahora sí, Poncho, por favor. Santiago 2:8. Sí, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien, la ley real, es interesante cómo Santiago habla de la ley de la libertad, la ley real, la ley del amor, pero es lo que dice conforme a la escritura. Santiago se apega a la escritura. Adelante, Paulina, por favor, Hechos 18. 24, ¿verdad? Sí. Dice, mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. ¿Eso dice? ¿No dice escrituras por ahí 18:24 de Hechos? 18:24, ajá, Apolo recibe instrucción en Éfeso, Hechos 18:24. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no me salió. Es otra versión que estás usando, ¿verdad, Pau? Ay, sí, la NTV. No te preocupes, es que dice voy a leer la 60. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, poderoso en las escrituras. Eh, eh, Otra vez léeme la NTV, me parece muy interesante, Paulina. Léelo. Dice, mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Ahí está, ahí se apareció las escrituras, ¿no? Conocía bien las escrituras. Conocía, ajá, un orador elocuente que conocía bien las escrituras. Ah, bien, es el orden diferente, pero sí está escrituras ya NTV, Ujú. ¿verdad? Sí. Sí, sí, perdón, no las detecté al final como la tenía aquí, pero ahí está, varón elocuente en las escrituras, un Apolos, un hombre que aparece y que él toma un papel relevante en la iglesia y no es de los discípulos, ya es una siguiente generación, pero elocuente en las escrituras. Todas estas palabras escrituras que encontramos aquí nos dan cuenta de que la Biblia es inspirada por Dios y tiene peso. Ahora bien, hay una situación complicada, vean el último renglón de este párrafo abajo del cuadro. Dice, no todos los cristianos tienen el mismo contenido en sus escrituras como leeremos en lecciones posteriores. Solo para una nota, no todos los cristianos, el cristianismo no tiene todas las escrituras iguales. Aquí, hasta en versiones, podríamos identificar ciertas diferencias y vamos a ir analizando esto poco a poco. Ahora bien, Antiguo Testamento, Testamento, dice aquí, el lenguaje corriente testamento es la voluntad de una persona, ¿no? Tu testamento en septiembre es más barato, es eso, pero no es el sentido que tiene en la Biblia. Más bien, significa un pacto o convenio. Sería mucho más apropiado tener en la Biblia el antiguo pacto y nuevo pacto, pero la tradición se ha quedado en nuestras Biblias y es válido, no pasa nada decirle Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, vamos a ver estos pactos. Me gusta que exploremos de nuevo, hermano Pepe, Génesis 6:18 para que nos preparemos. Luego, Héctor, Éxodo 24:7. Marlene, Jeremías 31:31. Pues Giovanni, Mateo 26:28. Leti, Segunda de Corintios 3:14. Leo, Segunda de Corintios 3:6. Pau, Hebreos 8:13. Ujú. Y bueno, los dos está, Hebreos 8:13 está de nuevo ahí. Le vas a leer de nuevo, Poncho, también Hebreos 8:13, son las dos. Vamos a hablar dos cosas diferentes que hay ahí. Ok, adelante, hermano Pepe, por favor, con Génesis. Dice Génesis 6:18, Sí, dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. aquí explícitamente Dios usa la palabra pacto. Pacto. Ya ha hecho Sí. un pacto con Adán, ha hecho un pacto en el Edén, está el pacto edénico, el pacto Edénico. adánico, y aquí viene el pacto noético. Sí. Hay una versión de cristianos que se llaman, no se dicen cristianos, ellos se llaman los hijos de Noé o los Benoá. Los Benoá Asómate más, está están, metiendo el carro. Ay, perdón. no te preocupes, los Benoá están basados en el pacto a Noé. Les gusta más formar parte porque ellos no son semitas, son gentiles de Cami y de Jafet. Entonces es una versión muy extraña, pero el pacto empieza con Noé explícitamente de parte de Dios, le Sí. dice, mas estableceré mi pacto contigo.
Dios es el iniciador del pacto, Él pone un pacto. Vamos a leer, Héctor, por favor. A ver, perdón, pero entonces el pacto es, el primero es, dijiste, edénico, es el adánico, ¿no? Edén, no, en el Edén Dios hace un pacto con el hombre, el edénico. ¿No es con Adán entonces? Y también después hace un pacto adánico, hay dos pactos, sí, hay dos pactos Fíjate. ahí. Los vamos a ver, adelante vamos a ver todos estos Este es el pactos. tercero, entonces, el El noético. noético es el tercer pacto, ajá, hay un tercer pacto en Noé. Órale, chido, Ya luego de gracias. Noé sigue el pacto de la promesa con Abraham, luego sigue el Sí. pacto de la ley con Moisés, y ya viene el pacto de la gracia, que vamos a ver ahorita. Entonces, Pero adelante. esto es parte de cuando es dispensional la lectura o esa es la Podemos verlo doctrina, de porque una visión dispensacionalista y los pactos se ah, aplican, pero también la teología del pacto, que sería otra corriente, ambos funcionan con lo que Dios va estableciendo con el ser humano. Y el que propone el pacto es Dios. Siempre Dios propone el pacto con el humano tiene que adherirse al pacto, sí firma y tiene que cumplir su parte como en cualquier pacto, pero Dios, Él va a ser fiel a su palabra siempre, Él no va a echarse para atrás, no es hombre para que se arrepienta. Ok, adelante, Héctor. Gracias, Pepe, por las notas. Muy bien. Éxodo 24:7. Éxodo 24:7. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Gracias, Héctor. Esta es una escena linda siempre en las escrituras porque varios hombres hacen pactos con los hombres y este es un pacto es la obediencia, es el libro del pacto. Moisés le llama libro del pacto a eso que escribe y es un pacto de obediencia. Porque el pueblo responde, obedeceremos, Moisés, a lo que tú nos digas. ¿Cuál te pasé, Marlene? Jeremías 31:31. Sí, Adelante. Jeremías 1:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bien, la promesa de un nuevo pacto. Los pactos que hemos hablado ahorita en forma breve, el hombre los estaba echando a perder. No que Dios fallara de alguna manera, porque eso no existe. Dios no tiene plan B. El Dios siempre está buscando al ser humano y lo hace de formas diferentes, con varios métodos, pero entonces él dice, ya con Jeremías la cosa se pone muy ruda, muy fuerte en el pueblo de Israel y les promete un nuevo pacto, una nueva forma de pactar. Mateo 26:28, Giovanni, por favor. Ya. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Bien, luego conecta. Jeremías 31:31 habla de la promesa y en Mateo dice el nuevo pacto. En palabras de Jesús le está diciendo y es para remitir la remisión de los pecados. El pacto, nuevo pacto se basa en esa mesa que están sentados los discípulos y es en la copa, la sangre de Cristo es el nuevo pacto. Léete, por favor, el antiguo pacto. Ay, perdón, 2 Corintios 13:14. 3:14. 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pablo está escribiendo la peor iglesia del Nuevo Testamento es Corintios, pero les habla con la palabra correcta, el antiguo pacto, está literal en nuestras Biblias escrito como antiguo pacto. Y leo, por favor, también 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bien, qué lindo, ¿no? Ahí están en el mismo 2 Corintios 3, habla de un nuevo pacto o nuevo testamento en el 3:6 y en el 3:14 habla del antiguo pacto. Entonces, antiguo y nuevo pacto están bíblicamente explícitos, pero si lo dices antiguo y nuevo testamento, también es válido y la tradición siempre nos aporta una base de fe buena, correcta, que podemos aprovechar. Paulina, por favor, si quieres leer Hebreos 8:13. Estás en NTV, ¿verdad? Sí, pero si quieres la cambio. No, danos, eso nos enriquece. A mí, las versiones de la Biblia son buenas porque nos enriquecen. El material está basado en la 60, pero danos tu versión NTV y ahorita Poncho la va a leer en la 60 sin problema. Ok, es 8:13, ¿verdad? 8:13, por favor. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Ok,
Qué interesante palabra de obsoleto. ¿Qué dice en la versión 60, por favor, Poncho? Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bien, interesante, ¿no? Si dice nuevo pacto literal, y cuando la palabra obsoleto está escrito en la NTV, tiene que ver con este punto de la obsolescencia o lo que es obsoleto tiende a desaparecer. No que pierda validez, pero es obsoleto. Adelante, Pepe. Oye, entonces, a ver, así en este contexto, el nuevo pacto, si lo veo así, ¿cuál es el antiguo pacto? Porque hablamos de que había muchos pactos. ¿El anterior cuál era? ¿El de Moisés? No, Sí, la ley se está en la refiriendo ley. específicamente a la ley. Y como la ley incluye todo el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio, eso Sí. siempre llamaba la Torá, la ley. Entonces, a ver, el comentario es que el edénico, el adánico, el noético, el mosaico, Mosaico, que es el de la ley, ¿no? ¿sí? Y el nuevo pacto es el de Cristo Jesús. Exacto, el de la gracia. Ahí lo dice. Al de la gracia, tiene razón, de la Hemos gracia. hablado de un poco de la gracia en una cita y hay más pactos. Dios hace un pacto con David en segunda de También Crónicas davídico, capítulo sí, 7, el pacto davídico. davídico, Hay sí. un pacto palestino. Dios promete un pacto a los herederos de la tierra y no es a los otros, los de la iglesia. Hay un pacto con Israel Con sobre la Abraham, tierra. con El Abraham. pacto de Abraham, el de la promesa, el pacto de Entonces, ¿es Abraham. Abraham o mosaico? Porque se habla de dos diferentes. No, se Entonces, es resumiría en edénico, el de la ley. Se resume con la noético, de Moisés. el adánico, Realmente, ¿no? sí, cuando Pablo en segunda de Corintios y Hebreos, el autor de Hebreos, que posiblemente pudo ser Pablo, pero no lo sabemos, ya los dos están hablando específicamente de la ley de Moisés, pero que esa ley de Moisés no se invalidaron los anteriores. O sea, cuando el pacto con Noé que leíste, Pepe, era un pacto de, oye, no mates al hombre, el hombre es importante y su sangre es importante, en su vida está la sangre, en la sangre está su vida. Eso no invalida, no es invalidado por el de Moisés. El pacto empieza a crecer, a sumar. Ahora bien, Jesús, el pacto en Jesús, en su sangre, es un pacto mucho mayor, mucho más amplio. No invalida, ni anula, ni abroga la ley, porque Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Santiago nos hace alusión a la ley diciendo, bienaventurado, dice, mas el que persevera en la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y Cristo subió la vara. No, ¿oíste que fue dicho no mataréis? Pues yo os digo que si te enojas es como si lo mataras. ¿Oíste que fue dicho que no codiciarás o no adulterarás? O yo digo que si en tu mente lo estás viendo, ya adulteraste en tu corazón con ella. Jesús aumenta la ley, pero es en la gracia. Oye, pues, ¿y cuál sería después de la gracia? Ya estás en la época de ahorita. ¿Y el otro pacto sería cuál? ¿Hay otro pacto después de este? El pacto milenial y el pacto eterno, adelante cuando cambie nuestro corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne y en nuestro corazón esté escrito su ley y ya seamos como el ser humano ahorita está tomando la decisión. En la semana veía un estudio de angelología y los ángeles ya tomaron bando. El día que Satanás se revela en el cielo y hace la guerra y lleva una tercera parte de las estrellas o de los ángeles ya no tienen marcha atrás. Una tercera parte son demonios y lo serán por siempre y dos terceras partes de los ángeles están ya con Dios y no va a haber más revueltas en el reino angelical. Los humanos tienen muchos chances y en Apocalipsis hay muchas rebeliones, pero después de que se terminen los tiempos y el milenio acabe y entremos a la eternidad, ya no hay vuelta atrás. El que es salvo, salvo para siempre, eterno, está dictaminado y que ya el pacto está completamente cerrado. Ya veremos qué más sorpresas nos da el Ah, Señor. pues está bueno. Pues Está son las bueno. preguntas como aparecen, ¿eh? Sí, bien, no, muy bien, Sí. perfecto. Ahora veamos el cuadro de la página 8 que tal vez podría causar un poco de confusión. El material en su inicio fue diseñado para llevarlo en 6 semanas. Con Leo y Leti vamos a hacer un experimento con su congregación de llevarlo en unas 15 semanas. Por eso me estoy yendo un poco más lento para que ellos vayan dándole a la congregación. Es una congregación, no vamos a llamarle que inexperta o pequeña, sino es una congregación que necesita ser alimentada. Y entre mejor podamos dar ese alimento, mucha mejor la edificación a la congregación. Entonces, aquí hay 6 semanas, de las 0 a las 5, y borren esa columna que dice lectura bíblica, no va a ser números, vamos a meter lo del grupo de WhatsApp
Y la memorización, si ustedes pueden llevar esta memorización de estos salmos, esto de Timoteo, hay cosas que estamos memorizando en el grupo de WhatsApp. Estamos memorizando Jeremías 29, 11 al 13. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que os esperáis. Es una memorización propuesta que tú puedes tener. Entonces, vean qué bonito aquí, miren, hay temas. Vamos a ver, el tema es diligencia en el estudio de la palabra. El segundo es la palabra de Dios. El tercer tema es sin temor. El 3, en el número 3 dice nuestra posición, nuestra acción y nuestra seguridad. Luego el objeto, primero en esta semana, estas 2 semanas que vienen vamos a ver la Biblia. En las siguientes vamos a ver al individuo. Luego vamos a vernos como congregación, como iglesia. Luego vamos a estar la obediencia y en el 5, el pacto. Este pacto que estás hablando, Pepe, y que estás preguntando, hasta la semana 15 o la lección 5 vamos a ver cuál es el pacto que nos define. Y vamos a ver atributos divinos. Vamos a ver el atributo de la sabiduría. Dios es sabio. Todas estas 2 semanas nos vamos a enfocar en su sabiduría. Luego, en su amor al individuo. Luego, en su fidelidad a la congregación, a la iglesia, a su cuerpo. Luego, en la justicia. En la obediencia de Cristo se cumplió toda justicia. Y por último, un pacto de misericordia. Y vamos a ir enlazando todo el material. Este es el resumencito de lo que vamos a ir viendo lección tras lección. ¿Ok? Vamos ya a entrar a lección 1, un libro para meditar de día y de noche en la página 10, pero antes quiero enseñarles un buen video sobre lo que estamos viendo en la página 5. Tómense el tiempo en casa de leer cada página, que la lean, que tomen sus notas, subrayen lo que les parece interesante, pero a nuestro estudio lo vamos a andar acompañando con el libro de los Salmos. Lo que les decía al final, el libro de los Salmos es un libro de los más importantes, pero más difíciles de leer e interpretar. Lo solemos tomar como consuelo, pero olvidamos la historia detrás de él. Lo solemos tomar como algo para compartir de ánimo, pero nos olvidamos que esta poesía sale de un corazón humano muy, muy, muy tremendo. Hay un salmo en la Biblia que dice, bienaventurado el que arroje a tus niños contra las rocas y los despedace contra la peña. Tú dices, a ver, ¿eso viene de Dios? Dios te dice que eres un bienaventurado cuando despedazas a un bebé. La traducción dice de un bebé que lo hagas pedazos contra las peñas. ¿Es real? ¿Eso es de Dios? Ey, es el salmista que escribe, es un ser humano que está expresándose. Dios en su inspiración lo deja ahí, pero es un deseo, es una pasión, es una tristeza, es una depresión, es una euforia. Los salmos son impresionantes. Y para no contarles más, por favor, vamos a ver el video que encontré y les preparé para que podamos ver un poco de los salmos. Son 5 minutos de este video y ahorita regresamos a la lección, ¿vale? Déjenme encontrarlo. Aquí está. Muy bien, vamos a ver el video. Nada más déjenme ver que los audios cerrados para que no haya interferencias. Bien, listo. Corre video. Hemos estado hablando acerca de la... ¿Se fue el audio o soy yo? Sí, no se escucha. Perdón, no lo compartí con audio. Voy de nuevo. Sí, se fue el audio porque lo cerré. Espérenme tantito. Se está poniendo bueno, pero no oía nada. Entonces, a ver. Me mueven los botones en el Zoom. Ya me he hecho un poco práctico. Ahí va. Ahora sí va con audio, ¿vale? 1, 2, 3. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final.
Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los Salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio, se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2, la promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, ¿los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales? Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios.
¿Qué tal? Pocas veces vemos a Salmos de esta forma. Pocas veces es entendido Salmos. 1 y 2, introducción. 150, el Salmo 150 es una gran conclusión hermosa, pero hay 5 libros en los que Salmos se dividen. Libro 1, libro 2, libro 3. Justo son las 5 lecciones de este material. Vamos a ver un Salmo del 1, un Salmo del 2, del 3, del 4 y del 5, y vamos a estar hablando de ello. Entonces, es la introducción para que se antoje y para que veamos. Y hay notas muy lindas e importantes en los Salmos. Salmos es un libro de oraciones para aprender a orar. Y a veces lo tomamos como un libro de colecciones bonitas, de ponerlo en nuestras paredes, en nuestros separadores. Salmos anda pues decorando en lugar de enseñándonos a orar. Es un libro para exiliados. Tenemos que aprender a vivir como exiliados. Voy a mandarles el grupo un video sobre qué significa ser un exiliado para que lo chequen y cómo vivir como exiliados. Eso nos sirve. Ahora, el libro de los Salmos es algo profesionalmente elaborado. Personas que sabían orar como David y que desarrollaron una ciencia. La poesía en la Biblia es una ciencia y por eso queremos leerla a diario un capítulo en ese programa de lecturas bíblicas. Los Salmos es un tabernáculo literario. Los Salmos son un templo virtual y el templo significa la presencia de Dios. Hoy en el pacto de la sangre de Cristo nos hemos convertido en los templos del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos llamados templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Y en eso significa que somos o contenemos o convivimos con la presencia de Dios. Vámonos a la página número 10, a ver si logramos avanzar hasta donde dije. Nos vamos a ir un poquito lento porque cerré lo anterior y tal vez no llegamos hasta allá, pero bueno. La lección 1 se trata de un libro para meditar de día y de noche. La idea de la Biblia es, nosotros hacemos la meditación muy temprano en la mañana o muy noche, pero luego es difícil encontrar a alguien que lo haga tanto en el día como en la noche. Y por eso en el grupo de lecturas van a estar recibiendo mensajes tempranito, a mediodía y en la tarde, para que te acuerdes, para que digas, un tiempo con Dios, detengo todo lo que estoy, tantito leo y me sigo. Tomarte citas con Dios, puedes hacer tu propio programa personal y tu agenda de cómo acercarte a Dios. Ahora bien, vamos a identificar el ser bienaventurados, con los beneficios de cómo vivir así y las consecuencias cuando no estamos recibiendo esa bienaventuranza. Vamos a enfocar nuestros ojos en el Señor y nuestro énfasis en su palabra. Tema, la Biblia o la ley, que vimos que en Salmos es una cuestión histórica, una cuestión de la Torá. El objeto es nuestra Biblia y el atributo divino a enfocarnos y a poder tomar es su sabiduría. ¿Ok? Día 1, lee el Salmo 1. Ahí lo puedes leer en casa, son 6 versículos súper cortos que hasta muchos no sabemos de memoria. El Salmo 1 es un salmo huérfano, no lo escribe David. David solo escribe 73, pero el Salmo 1 es un huérfano y es más bien una introducción. Aquí le puse, parece más, no, es un resumen e introducción a todo el Salterio, a todo el libro de los Salmos. Dios llama a este varón, ahí pones la palabra bienaventurado. Y bienaventurado viene de la palabra Macarios, que significa una felicitación a las personas de que son benditas de parte de Dios. Y al final del párrafo dice, están ligadas con el Dios que da la vida. Bienaventurado tiene que ver no con la felicidad que consigues al tomar una Coca-Cola, perdón por el comercial, o esa felicidad que te da de ver un amanecer, no. Esta felicidad, esta bienaventuranza, tiene que ver con que Dios te bendice, que te da vida. Ahora dice, en otra palabra sería felicidad. A ver, ¿quién quiere compartirme qué es la felicidad? Hermano Pepe, dígame la felicidad que es para usted. Es contentamiento, ¿no? Ser contento con lo que tú tienes. Si es lo que tienes en Cristo, bueno, que tienes a Cristo en tu corazón, te da felicidad, te da contento, ¿no? Bien. Y a veces la felicidad está muy sobrevalorada. La gente está queriendo ser feliz. Su objetivo en la vida es ser feliz. Y vamos a hablar de eso. Dice ahí, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Eclesiastés nos habla de que no es vanidad. En la Biblia, Eclesiastés, cuando leemos vanidad de vanidades, todo es vanidad, la palabra hebrea es Hebel. Y la traducción correcta, o perdón, una mejor traducción que vano sería neblina, que la vida es neblina, neblina de neblinas. La neblina, Santiago habla de esa neblina, como dice Eclesiastés,
La vida es como neblina que aparece y desaparece en un instante. Se nos va la vida como neblina. Entonces, en Isaías dice, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es bienaventuranza, recibir la vida de Dios. Y Juan 10:28 ahí dice que Jesús nos da vida. Ahora vamos a ir a Mateo 5, rapidito, ahí vamos a abrir Mateo 5 para hablar de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, 3 al 8. Vamos a volver a leer cada quien una parte y que nos den una, para solo tenerlo claro, cuando Dios da el sermón del monte. El sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7 son las leyes, las reglas de los que viven en el reino de Dios, los cristianos. Entonces, por favor, Héctor, si quieres comenzar con Mateo 5, 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Bien, dichosos, bienaventurados, los pobres en espíritu. Adelante, Marlene, sigue leyendo el 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bien, pobres en espíritu, los que lloran. Esto suena en sentido contrario a lo que nos recomienda el mundo. Leti, por favor, el 5. Audio. Ya. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Leo el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pau, si quieres leer el 7, por favor. Y 7, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Excelente, buenas versiones. Agarra esas porque tú estás leyendo 60 y cuando oyes otra, te abre el panorama, te abre el panorama. Adelante, Poncho, el 8, por favor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien, qué hermosas, muchas gracias. 6 bienaventuranzas que se nos dan aquí de inicio, los dichosos. Esta Paulina de la versión dice, los que son bendecidos, bendecidos los que, me encanta toda esa definición porque nos abre el panorama. Y esa frase al último en esta página, yo me la inventé. Esa es de mi autoría, ni le puse, pero se los cuento a ustedes. Miren, todos buscan la felicidad, pero nadie la necesita. Todos necesitan la libertad, pero nadie la busca. Esa es una realidad de nuestra sociedad. Todo el mundo está buscando la felicidad y nadie la necesita. Pero lo que realmente necesitamos es la libertad y nadie la busca. Y buscar ser libres es una mayor. Vamos a lo que dice la siguiente página. En la 11 les quiero leer lo que dice Benjamín de Constant de Rebec. Este hombre, él escribió en su libro de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos y nos hace reflexionar sobre felicidad y libertad. Lo voy a leer. Por lo demás, señores, vean el año 1830, los inicios de hace 2 siglos. Por lo demás, señores, tan cierto es que la felicidad, cualquiera ella sea, es la única finalidad de la especie humana. En ese caso, nuestra carrera sería muy estrecha y nuestro destino muy poco señalado. No hay ninguno de nosotros que si quisiera descender de restringir sus facultades morales, reducir sus deseos, abjurar a la actividad, la gloria, las emociones generosas y profundas, pudiera embrutecerse y ser feliz. No, señores, yo atestiguo sobre esta excelente parte de nuestra naturaleza, esta noble inquietud que nos persigue y que nos atormenta, este ardor de extender nuestras luces y desarrollar nuestras facultades, no es solo la felicidad, es al perfeccionamiento que nuestro destino nos llama, y la libertad es la más poderosa, el más enérgico medio de perfeccionamiento que el cielo nos ha dado. Ahí tengo una Y además, bórrenla, perdón. Nos ha dado. Es la libertad. Dice ahí, el ser feliz es muy sencillo, es muy estrecho, es muy corto, lo logras, pero la felicidad, la libertad y el perfeccionamiento, se nos llama a la perfección. Y este hombre seguro conocía de la palabra, porque antes todo mundo conocía de la palabra, habla que el objeto de nuestra vida, el objetivo es el perfeccionamiento, se nos llama a ser perfectos, y eso lo dice la Biblia. En Pedro o en Mateo, no me acuerdo exactamente, dice, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿Cuál es la herramienta para ser perfectos? La libertad.
la libertad. Ahora, aquí vienen varios pasajes, no los vamos a buscar, nada más completen ahí los espacios si quieren. Dice Lucas 4:18, esto lo leímos hace ratito donde le hice leer a eh, a Héctor, que leyó Lucas 4:21, que decía, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros, es esto, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces Jesús vino con un mensaje de libertad. Romanos 6:18, y libertados del pecado, siervos de la justicia. 1 Corintios 8:9, que esta libertad no venga a ser tropezadero. 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, libertad para ser perfectos. Gálatas 5:1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Filemón 1:8, aunque teniendo mucha libertad en Cristo. Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. 1 Pedro 2:16, como libres, pero no como pretexto para hacer lo malo. ¿Te habías preguntado esto alguna vez? ¿Que Dios quiere que seas libre? Cuando Jesús plantea esto a uno de los fariseos, le dice, ustedes son esclavos. Y los fariseos se ponen, ¿cuál? Nosotros no somos libres. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice, están esclavizados al pecado y son de vuestro padre el diablo, porque sus obras queréis hacer, me quieren matar. Lo que necesitan es libertad. Y los fariseos gritaron, pues, somos de César y a César acudimos, y se equivocaron. Ahora vean, el mismo hermano de Jesús, Jesús tuvo un hermano, Jacobo, que se llamaba, le conocemos como Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén. Jacobo el justo en el capítulo 1 dice, y el tema nos pone, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Vieron las conexiones tan hermosas? Hablamos de la bienaventuranza, bienaventurado el varón que no estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, en el Salmo 1:1. Jesús nos dice, bienaventurados son los que pobres de espíritu, los mansos, y Santiago va a rematar cerrando ¿quién es el bienaventurado? El que hace y persevera en la ley, pero es una ley de libertad, y parece que nuestras mentes, ley y libertad, están en contra. El mundo, la sociedad cree que la libertad es hacer lo que te venga en gana, lo que te plazca, lo que quieras. No, la libertad tiene límites, la libertad tiene reglas, la libertad no es hacer lo que quieras, es hacer lo que debes. Libertad no es hacer lo que quieras, la libertad, la verdadera libertad es hacer lo que debes hacer. ¿Qué debes hacer? Ser bienaventurado, ser perfecto. Ahora, vamos al día 2. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que acabo de hablar, la estrecha unión entre ley, libertad y bienaventurado. Aquí está el Salmo 1. Interesantísimo. ¿Cómo empieza nuestra libertad? ¿Cómo empieza nuestra bienaventuranza? ¿Cómo dice la ley que debemos empezar? Con el no. Vean, Salmo 1 dice, no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios empieza a hablar negativamente desde el inicio. Primero que nada, no debe hacer esto, que no se siente. Y vean la descripción acá, vean la progresión en la página 12. Cualquier persona que empieza a andar por un mal camino lejos de Dios, primero empieza andando. Luego le dedicas más tiempo y te detienes. Estás en el camino de pecadores. Y por último te acomodas y te sientas. Ese estado de la persona empeora, dice ahí Mateo 7:9, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas. Esta clase de maldad, Jesús sabe que somos capaces de discernir. Depende nuestro nivel de endurecimiento, de ser insensibles a la voz de Dios, pero un humano que no está en contra de Dios, que no se ha opuesto, tiene los elementos para discernir. Cualquier ser humano sin Biblia, sin Dios, sin cristianismo, no le da a su hijo, cuando le pide un pan, no le da una piedra. Cuando le pide un pescado, no le da una serpiente. Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. Dice el B, en camino de pecadores. Génesis 6 nos habla de que el ser humano se corrompió a un grado terrible, que todo pensamiento y designio del corazón de ellos era solamente para el mal. El segundo nivel, el primer nivel hay un discernimiento, pero en el segundo nivel hay una intención. En el camino de pecadores hay una alevosía, hay una ventaja abusiva contra el débil.
Y en el tercer nivel, Efesios 5, 6 al 8, en la silla de escarnecedores nos dice, no seáis partícipes con ellos. Esos son hijos de obediencia, están en tinieblas. En este último nivel de complicidad, es un ingrediente en que Romanos nos advierte y nos dice, hey, los que practican tales cosas, puedes ver una lista terrible de cosas del 21 al 31 de Romanos 1, son dignas de muerte. No solo los que las hacen, sino los que también se complacen con los que lo practican. Un griego decía que no estaba preocupado por los que hacían mal, estaba más preocupado por los que se sentaban a ver en qué iba a acabar eso. No, el problema es cuando los buenos nos quedamos callados ante la maldad y somos cómplices, porque Santiago también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, un pecado de complicidad. Entonces, pueden leer todas las citas relacionadas al pecado y me voy a saltar un poquito y dice, en sentido contrario, ok, los que no son bienaventurados están en en el consejo de malos, están en camino de pecadores, están en silla de escarnecedores. Pero el bienaventurado va en sentido contrario. Vean lo que dice Salmo 1:2. En la ley de Jehová, y hay un sino, no lo puse aquí, pero en la Biblia dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, anótenlo, subrayen el material, de día y de noche. No es una ocurrencia, no es una imposición desde acá. No, no, no. La Biblia lo dice que el bienaventurado medita de día y de noche. ¿Y qué creen? La semana pasada habíamos visto lo de Jesús que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si no me amas, no guardas mis mandamientos. Y aparece de sentido contrario. ¿Guardas mis mandamientos? Me amas. No guardas mis mandamientos, no me amas. Y aquí vuelvo a aplicarlo. 2 veces se repite la palabra ley y esto nos da una segunda regla básica para el cristiano. La primera regla básica del cristiano, ¿se acuerdan? Se las dije, ¿no? Bueno, la pueden checar. Esta regla básica del cristiano está en la página número 3. Ahí la pueden anotar por si se les va. Esa es la primera regla del cristiano. Aquí está la segunda. Vean, tu delicia está en la ley de Jehová, entonces meditas de día y de noche. Tú meditas de día y de noche en la ley de Jehová, es tu delicia. Son cosas que aplican inversamente proporcional. Lo vamos a hacer al revés. Vean lo que hace un varón bienaventurado. Un varón que no es bienaventurado dice, tu delicia no está en la ley de Jehová, te parece aburrida, te parece tediosa, te parece lejana, te parece una pérdida de tiempo. Entonces no meditas en ella, es automático. Si tu mente está pensando de la Biblia eso, no vas a meditar en ella. La última, no meditas en la Biblia el día y noche porque tal vez no tienes tiempo, porque tal vez no tienes ganas, porque tal vez ya lo intentaste y no funcionó. Bueno, entonces no es tu delicia. Tenemos que abordar el Salmo 1:2 de esta manera. Y bueno, vamos a la página 13. Ya estamos 9:8. Empezamos 9:15 la grabación más o menos por toda la explicación inicial que di. 7 minutos más y cerramos hasta donde lleguemos. Ahí le ponemos pausa y seguimos adelante. Y ahorita les explico. Ok. Día 3. ¿Por qué estudiar la Biblia? Aquí Sproul nos está diciendo, parecería obvio y absurdo formular esta pregunta, porque dice ahí, ya que probablemente no estaría leyendo este libro, a no ser que ya estuviera convencido de que el estudio de la Biblia es necesario. Sin embargo, nuestras mejores intenciones con frecuencia se debilitan por estados de ánimo y caprichos, y el estudio de la Biblia queda a un lado. Vamos a ver 2 mitos. Hay 2 mitos contra la Biblia, 2 razones por las que la gente no lee la Biblia, no la estudia, no es su delicia, no medita en ella de día y de noche. Y el primero es así, dice mito 1. La Biblia es tan difícil de entender que solo los teólogos, los pastores, los misioneros, con muchos conocimientos y preparación técnica, pueden manejar las escrituras. Y número 2, la Biblia es aburrida. Ok, vamos al 2. Paulina, si me ayudas, ¿qué significa para ti aburrido? ¿Cómo dirías que es aburrido? ¿Qué es aburrido para ti? Aburrido, como falta de entretenimiento o de conciencia de lo que estoy haciendo, Ok, ¿no? ok, bien, me gusta. Puedes saber, las palabras también pueden ser monótono, Ajá. tedioso, no dinámico, aburrido. Y a veces los chicos siempre dicen, ay, qué aburrido, los jóvenes, ¿verdad? Todo le dicen aburrido, pero bueno,
vamos a dejarlo. Y me gustó como dijiste, falta de entretenimiento. Y como hoy vivimos en una sociedad de tener 10 plataformas para entretenernos, los contenidos de entretenimiento son infinitos, son asombrosos y horriblemente tantos. Y eso es, a mí me aburre tanto entretenimiento. Ya es aburrido ver serie tras serie tras serie que hablan de lo mismo y no llegan a nada. A ver, vamos a ver otra definición. Giovanni, ya que dijimos que esto es aburrido, ¿para ti qué sería divertido? Cambiemos el... Ah, algo que nos implica a desafiarnos o que es atractivo a nuestros intereses. Wow, Giovanni, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Esa es la perfecta respuesta que yo quería llegar, porque sí, dijo algo que es atractivo a nuestros intereses. En realidad, no hay nada divertido y aburrido. Depende de tu interés, depende de lo que te atrae. Si a ti te atrae el mundo y sus placeres, pues la Biblia se te va a ver muy aburrida. Si a ti te interesa vivir una vida sin reglas, sin que nadie me diga qué hacer y una libertinaje, no libertad, un libertinaje en el que haga lo que yo quiera, pues la Biblia te va a parecer completamente tediosa, monótona y muy poco entretenida. Lo aburrido y lo divertido, y eso se lo digo a mis alumnos que siempre me salen con lo aburrido y no saben definir nunca ni aburrido ni divertido, es porque no te interesa, amigo. Lo aburrido es porque no te interesa. Ah, ¿la Biblia te interesa? Te va a ser lo más divertido, entretenido, emocionante y apabullante que te encontrarás en la vida. Muy bien, leer y estudiar no es lo mismo. Leer es hasta como pasatiempo, pero estudiar va a requerir labor, trabajo, diligencia, como ya vimos en la anterior clase. Y sabes, fallamos en nuestro deber en la palabra, no porque sea simple y aburrida, sino porque implica trabajo. Dedicarte a la escritura te va a implicar un trabajo. Y no, cuidado, no es falta de inteligencia. No caigamos en el error de que no, yo soy bien burro, ni acabé la primaria, ni hice, no, 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 no es falta de inteligencia y no es falta de pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. Les voy a dejar de tarea leer los proverbios de Salomón, que ahí está en toda la página 13, completa estos versículos y vaya que habla fuerte de la pereza Proverbios. Y vean, ahí el hombre más sabio de la tierra, capítulo tras capítulo, nos indica las consecuencias de la pereza. Pidamos a Dios que nos quite toda pereza, que nos quite esa forma de ser. Vamos al mito número 1, 3 minutos más, a donde llegue voy a parar. Mito número 1, página 14. ¿Solo es para pastores? ¿Solo es para cristianos? ¿Solo es para gente culta, leída y de la academia? Mira, vamos a ver, ejercicio ya contestaron Paulina y Giovanni. A ver, Poncho, tarea fuerte. Explica en tus palabras, solo en 10 palabras, ¿qué es lo que quiere Dios decirnos en la Biblia? A través de su palabra, ¿qué nos diría Dios en 10 palabras? Bueno, yo le puse que todo se trata de Jesús, el Hijo de Dios. ¡Wow! Bonito, lindo. Todo se trata de Jesús, el Hijo de Dios. ¡Ah! Amén. Amén. La 10 era la que te faltaba, o ahí se me barrió una, pero 10 palabras. Todo se trata de Jesús, el Hijo de Dios. Yo le puse, agradecer a Dios que nos ama, perdona, salva y vivifica. ¡Ay! 10. Elige tus 10 de la Biblia. Dice Sproul que en una conferencia decía que él estaba hablando de la palabra, estaba tal vez contando una historia de jueces, estaba contando una historia de los reyes, estaba contando una historia del Nuevo Testamento, y un hombre se levanta en el público y le dice, eso es primitivo y obsceno. Y Sproul, en lugar de ofenderse, le dice, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Primitivo y obsceno. Sí, la Biblia es eso. La Biblia es primitiva y obscena, y vamos a ver cómo es esto de que la Biblia es así. En primer lugar, primitiva. Voy a leer estos pasajes, vamos a darles una leída rapidita. Vamos a Génesis 3:1, por favor. Génesis 3:1, 24. Génesis 3:1, 24 nos va a hablar de una historia primitiva. Nada más voy a leer un pedacito. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Y ahí varios hombres de ciencia dicen, ¿cómo que una serpiente hablando? Estos son fábulas y cuentas de niños, cierran la Biblia y no avanzan más. Se les hace primitivo. Éxodo
14. Ya saben esta historia, y si no, pues pueden leerlas a gusto en casita, es parte de la tarea, lo que pueden ir haciendo entre semana para adelantar y venir leídos. Éxodo 14, 1 al 31 vuelve a empezar. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Piaroid, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Saldrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y bueno, de repente un mar se abre y el mar Rojo se divide a la mitad, pasa el pueblo de Israel y se ahoga el pueblo egipcio. ¡Oh! Otro cuento de hadas que nos vienen a contar. La verdad, la ciencia dice que los israelitas cruzaron caminando. El agua era un poquitito y apenas a los tobillos. ¿Cuál milagro? Bueno, si fue nada más unos 10 centímetros, el milagro está en que todo el ejército de Faraón se hundió y se ahogó en 10 centímetros de agua, ¿verdad? Bueno. Podría parecer primitivas estas historias. Vamos a Lucas 23. Bueno, Lucas 23 nos va a hablar de, creo es la resurrección de Cristo. Y por más que podría parecer esto primitivo, de cuento de hadas, ese es el mito que tenemos que eliminar, que sí, la Biblia es sencilla, entendible, pero tienes que agarrarla con fe. Lucas 23, 26 dice así, nada más voy a leer la primera parte para enfocarnos, dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, y bueno, una historia de sangre. ¿Vieron La Pasión de Mel Gibson? Se quedó corta a los sufrimientos que nuestro Señor experimentó. Eso es primitivo. ¿Por qué tanta sangre, tanta violencia? Esos romanos eh, primitivos que crucificaban gente y que ya somos gente civilizada. ¿Por qué tengo que leer un libro con tanta sangre, con tanta violencia? No. A la gente se le hace primitivo, pero ¿sabes? Lo primitivo tiene que ver con que es un mensaje muy sencillo. Y Dios diseñó la palabra para dársela a los de pecho, dice en alguna parte de la Biblia, que es a los niños, a los que creen que debemos de ser como niños. Nada más leamos ese párrafo abajo del cuadro y le voy a parar hasta ahí. Dice, el mensaje de Dios es lo suficientemente sencillo como para que la más simple de sus criaturas caídas lo entienda. ¿Qué clase de Dios revelaría su amor, su redención en términos técnicos, en conceptos tan profundos que solo una flor innata de un grupo de eruditos pudieran entenderlo? No, Dios tiene en su palabra algo sencillo. Hay metáfora, hay símbolo, hay historia, nos entretiene. Hay un video que luego les voy a mostrar sobre la narrativa. 43% de la Biblia viene como viene el periódico. Entonces el ladrón se escapó y de aquí vino la policía, una novela, una historia de acción. La narrativa bíblica es emocionante, es sencilla, no es complicada y debemos de leerla así. ¿Ok? Muy bien, ya le vamos a dejar a la palabra obscena para después. Bueno, sí podemos terminar, ya estoy en el día 4, hasta aquí quería llegar en la página 14. Lean segunda de Pedro 1, 19 al 21, que tenemos la palabra profética más segura y a la cual hacemos bien en acercarnos y bien en estar atentos como antorcha en la oscuridad. Y dice al final, si la palabra primitivo es apropiada para describir el contenido de la escritura, obsceno lo es aún más. Todas las obscenidades del pecado están registradas con lenguaje claro y directo en la escritura. ¿Qué más obsceno que la cruz? El elemento de tortura más horrible y doloroso que se imaginó el ser humano y a donde Cristo pagó por ti y por mí. ¿Qué cosas? La obscenidad a escala cósmica. ¿Qué opinas al respecto, Marlene? Me gustaría escuchar tu opinión respecto a una cuestión como la cruz. ¿Qué opinas tú cuando la gente le hablas del mensaje de la cruz? Dina, es una experiencia que te haya pasado tal vez, Marlene. ¿Una experiencia de qué? De la cruz, ¿Una experiencia de qué, perdón? de O sea, cuando predicas la cruz, que alguien le vengas y le digas que alguien murió en la cruz por ti, que derramó su sangre por sus pecados y que lo humillaron, le golpearon la cara, le escupieron, le arrancaron la barba. La gente cómo reacciona ante un mensaje tan duro como este? pues solamente me ha tocado una ocasión en este tiempo que
desde que conozco del Señor y comparto, que me pararon una amiga mía que de la preparatoria y me dijo que estaba harta de que siempre le estuviera hablando de cosas tan fuertes, que porque ella concebía a un Dios bueno y que sí murió, pero que a ella no le gustaba esa parte. Y me Bien, cayó. bien, bien. Sí, ese es un punto tremendo en nuestra Biblia. Poncho, quisiera tu opinión cuando hay gente que dice que la Biblia es ofensiva, que ofende hasta nuestra inteligencia, nuestra dignidad, y como lo decía Marlene, se hartó de que le contaran qué experiencia has tenido al respecto, Poncho. Pues sí, a mí también, a mí una vez una persona literalmente me corrió de su negocio porque le estaba compartiendo sobre María, cuando ella dice que reconoce su bajeza y dice que era pecadora. Entonces yo le dije, mira, si María era pecadora, pues necesitaba de un Salvador, ¿no? Y María decía, me regocijo en Dios mi Salvador, en mi Señor, dice. Entonces él en ese momento se paró y me corrió, me empujó de su negocio. Ok. Entonces sí, pues, está escrito, ¿no? Que para ellos es locura, la cruz es locura, no pueden discernir las cosas espirituales. Bien, Eri, para el sector de personas de las que hablas, ahorita voy contigo, Pepe, ese sector de gente que cree en una situación como la que es María, como no una pecadora, sino como una redentora, pues les parece que es ofensivo, pero este sector de personas casi no lee la Biblia, no la dejan leer la Biblia, no les dicen que la lean. Pepe, por favor. Yo estuve el miércoles antepasado, me parece, en un anexo de alcohólicos y de drogadictos aquí en León. Eran 300 jovencitos, no sé qué, 18 años, Mm, jóvenes. Y ujú. les había predicado muy fuerte el pastor, ¿no? En cuanto a Romanos. Pero entonces me pidió que yo pasara al frente, ¿no? Dice, a ver, y les platiqué eso. Yo recibí a Cristo por Armando Luz, un planteamiento de cómo murió Jesucristo, y eso me quebró y me llevó a sus pies. Y habiendo platicado esa parte, cómo había muerto él, los chavos estaban consternidos. O sea, esa gente mala que había sufrido, les dolió que eso había sido por ellos. Y luego les digo, ahora, ¿cómo se sienten ustedes que lo que están haciendo ustedes, cómo les afecta a ustedes, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres? Los chavos lloraron. O sea, Ujú. porque fue llevarlos de lo que sufrió Cristo por nosotros y cómo ellos hacen sufrir a su familia y a sus hijos también de esa manera. Entonces fue para mí muy, muy conmovedor tocar ese punto y hacerlos sensibles a esa muerte sacrificial por nosotros, ¿no? Wow, es que en este mundo tan sensible, tan ofendido, tan delicado que se ha vuelto, hablar de lo primitivo y obsceno que es el ser humano en realidad es ofensivo. Pero necesitamos entender lo primitivo y obsceno que es para constreñirnos, y un grupo de personas que han estado haciendo algo malo necesitan reconocer que lo más malo que pasó es que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz, y hablar de eso les es complicado a la mayoría de las personas, pero debemos entender que Dios no está tratando de ofendernos. Y cuidado, ahora se nos va a acusar a los cristianos de llevar un discurso de odio, que cada que hablamos de esto es un discurso de odio. Todo lo que podemos decir nos lo tachan como discurso de odio, y no lo es. Es un discurso de un Dios que ama, pero a unas criaturas que han caído, que se han rebelado, que se han apartado de él y han arruinado no solo sus vidas, sino la vida de la sociedad, y al planeta entero lo están dañando. Muy bien, terminemos hasta aquí, llegamos, avancen hasta la página 20, 19 con su material, lean cada cita, vénganse super leídos, días 4 y 5 de esta primera lección, y la próxima semana lo vamos a ver, así como pudimos ver hoy estos 3 días. Cualquier duda, anótenla, cualquier cosa que vean rara, hay que dibujar, tienen que hacer un dibujo, si pueden imprimir solo esa parte o hacerlo en un cuaderno aparte, me gustaría ver sus dibujos o que los manden al grupo cuando lo tengan. En el día 5, página 16, háganse un dibujo bonito de lo que leen de este árbol plantado del Salmo 1. Es una buena tarea y una bonita experiencia el hacernos, no somos artistas, no pasa nada, trata de hacer tu mejor esfuerzo y lo vamos a compartir. El mío es muy primitivo. Sí, bolitas y palitos, así es la Biblia, que sea lo que nazca de ti y que tú crees. Muy bien, muchas gracias por su atención, oremos para despedirnos. Señor, cuántas gracias te doy porque podemos empezar a examinar
tu palabra y ver cuánta riqueza tiene el conectarse por muchas vertientes, desde la ley de Moisés, desde la libertad de Santiago que prometen esa misma ley y la bienaventuranza en el Sermón del Monte en Mateo. Gracias, Señor, porque podemos ver que tienes un plan, que tienes un objetivo de alcanzarnos. Tú no diseñaste tu palabra para gente estudiosa, para gente inteligente. Tú la trajiste para el que está dispuesto de corazón, para el que busca tu voluntad, para uno que quiere que las cosas le salgan bien. Ayúdanos, Señor, a entender que tu Biblia no es monótona, no es tediosa, no es aburrida, que es una obra literaria magnífica diseñada desde tu corazón para el nuestro. Quítanos, Señor, la pereza, que sería un obstáculo y un enemigo muy fuerte en esta época en la que todo se nos da digerido, que todo lo queremos ver con un dibujo, un video, y que leer se ha complicado y se ha vuelto un reto. Danos tu fuerza, Señor, danos tu bendición para que entendamos que hay algo sencillo en tu palabra, que es algo que se acerca cuando dedicamos tiempo y cuando te invocamos y usamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso lo hace más sencillo y lo hace una delicia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que meditamos en tu palabra y que en tu ley encontramos nuestro deleite. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.